Buenos días, familia, bienvenidos a mi canal. Pues antes de empezar quiero felicitarlos a todos por supuestamente el comienzo de este año 2026. Bueno, eso tiene un doble sentido que después lo explicaré. Pero más bien mis intenciones es de desearles a todos ustedes que me vienen siguiendo y me vienen escuchando, y los que no también, un lindo 2026 lleno de bendiciones, lleno de bienestar, de tranquilidad, pero también de los conocimientos que nos ayudan a traer esa tranquilidad. Y bueno, espero que dentro de esta transmisión, donde voy a compartir con ustedes estos portales de energía que vamos a cruzar en este mes de enero, conjunto con los conocimientos que yo voy comprendiendo y voy entendiendo y voy aplicando en mi vida, que ustedes también lo puedan escuchar y lo puedan utilizar en una forma que los beneficie. Pues bien, estamos en el año 2026, pero ese año viene marcado por el calendario gregoriano, ¿sí? Y ese calendario gregoriano viene conectándose con la rotación de la Tierra alrededor del Sol. Entonces el calendario gregoriano es el que ha determinado los años de vida que nosotros los seres humanos vamos a mantener en cuenta dentro de la creación, dentro de todos aquellos conocimientos y aquellas enseñanzas que deben de importarnos en nuestra vida diaria, en conexión con la creación. Pero es interesante que mientras que nosotros estamos celebrando el año 2026, que es un código, y claro, aquí es donde quiero recordarles que el universo, a la hora de comunicarse, lo hace mediante sonidos. Y dentro de esos sonidos es donde vienen estas emanaciones de los colores, la simbología, como es la geometría sagrada, la numerología, ¿verdad? Ahí entra también los sonidos, las frecuencias. Así es como se comunica el cosmos, Dios, el universo. Estamos hablando de una fuerza, no de un hombre. Aunque nosotros los hombres somos una expresión de esas energías, ¿sí? Y todo lo que existe también es una expresión de esas energías. Hasta ese momento estamos claros, ¿no? Pues es interesante que sí, nosotros estamos celebrando el año 2026. Pero sin embargo, los judíos están celebrando el año 5786 y utilizan un calendario donde no solamente contiene la conexión y la rotación del Sol, pero también de la Luna. Y claro, esto es importante para todos nosotros, créanlo o no. Yo sé que hay muchas personas que dicen, mira, a mí no me interesa ni la astrología, no la entiendo, ni la quiero aprender, porque yo tengo muchas responsabilidades y muchos problemas que resolver. Para ahora estarme preocupando por cosas que supuestamente la iglesia lo encuentra demónico, es malo. Y claro, fue la misma iglesia, el Papa Gregorio XIII, que decidió en los años 1582, para ser más específico, donde se le ocurrió este papa y quién sabe quién más, porque yo no estuve presente en esa reunión y muchos de nosotros tampoco. Nosotros estamos experimentando el resultado de esa decisión y lo estamos experimentando por alrededor de 2026 años. Alguien decidió, y alguien en el poder, de que de ahora en adelante la evolución de conciencia del hombre lo iba a hacer basándose
en los principios del calendario creado por Gregorio. Y un calendario que de por sí solamente nos enseña un aspecto del cosmos. Y está incompleto, ¿sí? Porque nosotros no solamente estamos siendo afectados por el Sol. Hay otros planetas, hay otros cuerpos celestiales, ¿verdad? Y la Luna, pues bueno, ¿qué no sabemos de la Luna? ¿O qué sabemos de la Luna? Pues yo he escuchado que tiene que ver con la marea, como muchos de ustedes, ¿sí? Tiene que ver con los locos, especialmente durante la luna llena, donde la gente se alborota y los estados de nervios se alborotan, ¿verdad? Dicen en la policía que hay muchos locos en la luna llena, en la calle. La gente se alborota. Tiene también que ver con el parto. Hay una tendencia de incrementar partos alrededor de una luna llena. Y claro, a veces no solamente es la luna llena, a veces es con la conexión que la luna llena va a tener con los otros cuerpos celestiales, ¿verdad? Cómo esos cuerpos celestiales se van a comportar los unos con los otros, al igual que nosotros, aquí en la Tierra, porque se sabe que el cosmos es un reflejo de lo que nos está ocurriendo internamente, ¿sí? Cuando empezamos a entrar en esta evolución de conciencia, sabemos que el cosmos es una réplica de nosotros. Nosotros somos una representación pequeña de lo que es el cosmos. Pero viene representando el mismo mapa. Muy interesante, ¿sí? Pues cuando yo veo, ¿verdad?, esta diferencia de años, estamos celebrando el año 2026, mientras que los judíos están celebrando el año 5786. Aquí hay una diferencia, señores, de 3000, creo que son 3600 o 3760 años. Hagan la matemática. ¿Y qué pasó con todo ese tiempo? ¿Qué razón tuvo el Papa Gregorio de comenzar una nueva era? Y yo entiendo, ¿verdad?, el pensamiento de aquel momento hasta cierto punto que venía como resultado de las enseñanzas de Jesús. Y bueno, el calendario es algo que se utiliza para marcar ciertas fechas que son importantes para el hombre. Y claro, ¿qué tan importante es recordarnos de una guerra que hubo en el que se marcó un cambio a un nivel social aquí en un país o en un planeta, ¿verdad? O en otro, perdón, o en otro lado de la Tierra? ¿Qué tan importante es recordar esa situación, ese cambio? Todo depende. Pero qué tan importante es el nosotros estar conectados con el cosmos en que vivimos, ¿verdad? A diferencia de recordar algo que pasó 3 décadas atrás, que marcó un cambio social en nuestro país, qué tan importante es cuando lo comparamos con un tránsito donde los cuerpos celestiales, las energías, las influencias cósmicas van a tener que me pueden beneficiar o me pueden perjudicar. ¿Cuál es la diferencia, yo diría que qué conveniencia tuvieron estas personas en el poder para decir, de ahora en adelante vamos a crear un nuevo comienzo y vamos a hacernos la idea que 3760 años no ocurrieron, no son importantes. ¿Para quién? Para el pueblo. Porque pueden hacer que el cuerpo de la Iglesia Católica todavía se beneficie de las enseñanzas y de las conexiones
espirituales que tenía el hombre con el cosmos. Pero nosotros no, porque nosotros estamos rigiéndonos por un calendario que solamente nos demuestra un aspecto de nuestra conexión y deja fuera al cuerpo celestial, que de todos los cuerpos celestiales en el cielo es el que más influye en nuestro mundo emocional, en nuestro mundo sentimental. ¿Eso no es un problema? Yo lo veo como un problema. Déjeme tomar un poquito de café. Claro que es ahora donde yo me pongo a analizar acerca de esta situación. Y no es necesariamente ahora, en este momento. Ya estoy yo entrado en un proceso de poquito a poco de ponerme a preguntar estas preguntas, ¿no? Si yo me estoy dejando influenciar por un calendario que está señalando ciertos días feriados o ciertos días importantes que yo debo de recordar, ¿en qué forma esa conexión me va a ayudar? Porque yo sé que hay una gran diferencia entre la conexión que yo pueda crear con el mundo que me rodea a la conexión que yo voy a tener directamente con Dios. Y no estoy hablando del Dios de la barba azul o de la barba blanca. Estoy hablando del universo. Entonces vamos a hablar del año 2026, de este código. Ya sabemos que nos basamos en un calendario solar y no lunar. Sabemos que la luna viene siendo el cuerpo celestial que nos demuestra cambios cada 28 días, donde nace y crece y después pasa por un proceso de transformación en el que no vemos lo que le pasa, pero lo podemos saber mediante la astrología, ¿verdad? Cómo la luna se conecta con signos en la astrología para señalarnos en qué área las cosas van a cambiar, el clima, el medio ambiente. Y ahora, con estas repeticiones numéricas que se crean todos los meses, podemos ver que hay portales de energías que vienen demostrando como una preparatoria para saber el medio ambiente, el clima en el que la luna va a estar y va a trabajar para hacer esos cambios, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos saber? Pues en mi caso, como le digo, esto es algo muy personal, esto son cosas que me vienen a mí, en donde yo lo estudio y me van enseñando otros conocimientos que los voy mezclando y empiezan a tener sentido, ¿ok? Y cuando yo comparo, ¿verdad?, lo que yo estoy notando y estoy aprendiendo al calendario hebreo, ¿verdad?, que está creado o está, sí, el calendario hebreo utiliza la luna y el sol, pero aquí estamos hablando de personas espirituales que se dedican a mirar estos alineamientos cósmicos para señalar los días feriados dentro de esos tránsitos para poderse beneficiar. Y cada año tener la oportunidad de limpiar sus desbalances. Porque déjenme decirles, señores, que los judíos, si nos ponemos a ver el papel que ellos juegan en nuestra sociedad, son personas bien abundantes, ¿sí? Ellos se mantienen muy conectados entre sí. Y no es fácil cambiarte y modificarte para ser judío. Es un proceso que te piden un sacrificio de aprender el idioma hebreo, entender las leyes del Torá. Ellos no te están hablando del mundo político y yo no estoy hablando en general, estoy hablando en ciertos aspectos de la cultura judía, de la práctica religiosa de los judíos. Yo no estoy tratando de defender aquí a nadie, yo estoy señalando algo para crear un punto de diferencia entre la forma en que ellos lo hacen y lo estamos haciendo nosotros. ¿Ok?
Tengan paciencia. Es interesante cómo ellos tienen sus prácticas religiosas, como todos nosotros. Hay personas que no creen en nada, está bien. Pero aquí el punto es que sabemos que la sabiduría cósmica está repartida entre las diferentes prácticas religiosas. Y claro, hay distorsiones dentro de esas prácticas. Y ahora nosotros los seres humanos nos toca pasar por un proceso de limpiar esas distorsiones, porque ya es el momento. De acuerdo a las repeticiones numéricas que salen aquí, el cosmos nos está diciendo que nosotros ya hemos llegado a ese nivel de crecimiento, que es hora de soltar la bobería y las inmadureces, porque tenemos la capacidad de actuar en una forma mucho más madura, con más sentido común, y que es la hora de entrar a otro nivel de conciencia en el que sepamos reconocer que nosotros estamos todos conectados. Todos estamos conectados. Todos venimos de la misma fuente creativa. En la forma en que vamos a ir integrando eso es nuestro problema. Tenemos ese libre albedrío, pero al final de cuentas ya hemos tenido muchas experiencias, una y otra vez, cuando empezamos a ver todas las civilizaciones pasadas, de estar repitiendo los mismos patrones de conducta que ya sabemos que no nos trabajan. Los códigos genéticos en cada uno de nosotros trae esos conocimientos. Y claro, cuando vemos aquí el mes de enero, el 1-11, el 11-01 y el 11-11, aquí estamos hablando de una repetición numérica muy específica, que cuando utilizamos el alfabeto hebreo, que pueden ser que haya un otro, yo no diría que no, pero es el que encontré que señala cómo es que la simbología de ese alfabeto viene directamente conectada con la mente cósmica. Y no es que necesariamente refleje todos los secretos del universo, porque Dios es un gran misterio. Y sí, nosotros tratamos de conocerle de muchas formas, pero continúa siendo un gran misterio. Y lo que más nos acerca a ese gran misterio tiene que ver con las letras hebreas. Es una de las simbologías. Hay otras. La geometría sagrada es otra. La numerología es otra. Las frecuencias que están creando diferentes colores, porque eso es otra forma en que se comunica el cosmos. Sonidos de colores, sonidos musicales, todo esto son aspectos de la energía creadora cósmica. La forma en que se comunica. La palabra es otra, pero la palabra tiene fuerza siempre y cuando estemos conectados con la fuente de esa fuerza. Y es como yo digo, hay una gran diferencia cuando nosotros vamos a celebrar un año nuevo en familia, con nuestras amistades, porque nos hemos acostumbrado a celebrar, ¿sí? Todos vamos y nos buscamos un vestido bonito, los zapatos, ¿verdad? Vamos a ver dónde vamos a ir, a qué restaurante, o dónde nos vamos a reunir, dónde vamos a tomar, vamos a hacer fuegos artificiales. Todas estas cosas sí son maravillosas y tienen su valor. Pero no es igual a cuando lo hacemos conectados con los alineamientos cósmicos que nos conllevan a conectarnos con la mente cósmica en una forma más profunda y más directa, en el que los cuerpos celestiales están creando puentes de conexión a otros niveles de conciencia que nos permita traer esos conocimientos que nos liberen de esclavitud, nos liberen de sufrimiento, nos liberen de limitación, ¿verdad? Porque sabemos que la sabiduría es poderosa y cuando la utilizamos nos empodera, ¿sí? Pero el fin de año no tiene nada que ver con la conexión cósmica. Nosotros le damos fuerza a esas celebraciones, pero señores, hay una gran diferencia a cuando tenemos un respaldo cósmico, a cuando lo estamos haciendo nosotros solitos, ¿sí?
Hay una gran diferencia cuando tú tienes una meta y te vas a tomar un riesgo y lo vas a hacer tú solo, mientras que otras personas a tu alrededor te dicen no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, a cuando esas personas te dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a respaldar, hazlo. Y en lo que te podamos ayudar vamos a estar aquí. Lo mismo ocurre con el cosmos. Y claro, se dice que el hombre tiene la fortaleza espiritual para manipular esas influencias cósmicas, siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Mientras que el hombre no sepa, esas energías cósmicas que son inteligentes igual que nosotros y que tienen un poder de observación igual que nosotros, determinan cómo van a actuar de acuerdo a la actitud del hombre. Wow, eso es bien interesante, ¿no? Eso quiere decir que los planetas en el cielo, de la forma que se van a comportar, tiene mucho que ver con la actitud de nosotros aquí en la Tierra. Oye, y eso que nos han dicho y nos han hecho creer que nosotros no somos importantes, ¿verdad? Esas cosas me hacen pensar. Esas cosas me hacen pensar, me tocan el corazón, porque son conocimientos que me enseñan a mí que yo soy un ser más poderoso de lo que yo creo ser. ¿Será por eso que este Papa Gregorio decidió esconder todos estos 3.600 o 3.760 años? Y decir, bueno, señores, de ahora en adelante esto va a ser así. Y al que no esté de acuerdo que me diga porque lo matamos. Son cosas que son irónicas. Y hasta cierto momento, hoy en la actualidad, causan un poco de risa. Pero no es porque me estoy riendo porque sea gracioso. ¿Qué problema, verdad? El tú no saber tu lugar en este juego cósmico y sentirte desconectado. Yo me digo, ¿cuántas personas están celebrando y esperando el año nuevo sintiéndose vacío? Claro que estamos aparentemente demostrando que estamos bien y estamos acostumbrados a demostrarle al mundo que todo está bien, mientras que internamente estamos vacíos, estamos desconsolados, estamos desanimados y estamos dividiendo nuestras energías, que es mejor, que es peor. Dividiendo nuestras energías, que influye en el funcionamiento de este sistema, que son parte de tus energías. Y esto le llamamos al árbol de la vida. Y aquí vemos en este sistema estas esferas que vienen representando atributos de Dios, cualidades de Dios. Y es interesante que están divididas en dos bandos. Y ahí vemos el número 2, ¿sí? Cuando hablamos de la numerología con poder, tiene mucho que ver con el proceso de creación. Y esto tiene que ver mucho con los días de la creación. Claro que son historias que están distorsionadas. Pero aquí mi tema no es la religión, más bien es los conocimientos que me ayudan a mí a tener a sentir una conexión. Bueno, yo la siento. Sentir la conexión la sentimos a veces, ¿verdad? Pero es como yo entiendo esa conexión, esa relación, que me beneficia a mí en mi vida diaria, porque de todas formas me está perjudicando o me está beneficiando. ¿Tú me entiendes? La relación que yo tengo con el universo y con el cosmos es total, es constante. Pero hay una diferencia entre yo saber cómo trabajar con esa relación a no saber nada. Y tratar de lograr cosas en mi vida sin saber cómo esas energías me influyen a mí, ¿cierto? Ese es mi punto. Pues este mapa que vemos aquí, sabemos, como yo dije en uno de los videos que hice, que viene representando el proceso de la fortaleza divina que pasa, ¿verdad?, para descender al mundo de la materia. Es un proceso
donde existen estas supuestamente vasijas, nosotros le decimos chakras. Normalmente nosotros estamos acostumbrados, déjenme enseñarle la foto de lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Qué hice con ella? Deme un segundito, aquí está. Estamos acostumbrados a ver esos centros de energías así. Pero los cabalistas vinieron y lo llevaron a otro nivel que nos ayuda a entender cómo esos centros de energías se reparten en el mundo de la dualidad. Y el mundo de la dualidad lo estamos experimentando aquí, en la Madre Tierra, ¿verdad? Este proceso nos enseña cómo la energía del uno se va dividiendo y se va organizando dentro de los diferentes atributos de Dios, de derecha a izquierda, y crea una dualidad, el número 2. El 1 es el todo, el yo soy. El 2 es esa dualidad que permite al espíritu alejarse de su fuente creadora y temporalmente crear estados de separación en el que pueda explorar bajo los principios de acción y reacción, los principios de la ley, de las leyes, no son leyes, son más bien estados de estados creados por Dios, de resonancia, la resonancia, ¿verdad? Todos aquellos conocimientos que crean patrones de conducta de repetición que nos enseña un aspecto de la mente creativa. Estos son estudios que se han hecho en otras civilizaciones, porque se ponen a pensar en el tiempo de los mayas, en el tiempo de Egipto, en el tiempo de otras civilizaciones. La mayoría de las personas sabían y entendían lo que estaba pasando en el cosmos. Hoy en la actualidad nosotros, muchos no tenemos ni la menor idea. Pero estamos aquí tratando de explorar esta realidad y hacerlo en una forma, ¿verdad?, que nos traiga una mayor satisfacción. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo eso está ocurriendo? ¿Cómo ustedes creen que nos va esas exploraciones? Porque esa desconexión que probablemente comenzó a ocurrir desde el comienzo de este calendario, podemos ver el resultado, ¿verdad? Tenemos que ser inteligentes en estas cosas, ¿no? Si tu vida es un desmadre, como dicen los mexicanos, tú tienes que empezar a entender cómo es que tú has participado de ese desmadre, de esos problemas, porque no se te van a ir hasta que tú no asumas responsabilidad de que tú has contribuido a esos conflictos, ¿sí? Pues el universo dice, con estos códigos del 1-1, ¿verdad? Tenemos el año 2026, que representa un código que suma a 10 y lo podemos llevar a la menor potencia, que es el 1, en el que todos los portales de energías que vamos a tener cada mes nos va a conllevar a hacer un trabajo que eventualmente, ¿verdad?, tiene que ver con el código del año, ¿sí? Y es lo que nos va a ayudar a hacer los cambios en una forma productiva, en una forma inteligente y en una forma donde estamos siendo respaldados por estas influencias cósmicas que a veces se divierten muchísimo con nuestros conflictos aquí y con nuestra propia ignorancia. Y es interesante porque lo que más me gusta a mí de este esquema del árbol de la vida es como en el centro, ¿verdad? Hay dos formas de llegar a Dios. O trabajando de un lado a la otro, ¿verdad? La energía del uno se dividió en dos, creó dos categorías, una polaridad. El lado derecho es el lado de la bondad, el lado izquierdo es el lado del rigor. Y nosotros entramos y mediante las decisiones que vamos tomando, vamos cogiendo un poquito de los dos lados. Eventualmente necesitamos llegar a un balance,
las experiencias, los aprendizajes que vamos obteniendo, ¿verdad? De trabajar con estas dos cualidades, nos conlleva a llegar a un resumen de lo que hemos hecho, de lo que hemos explorado, que es lo que nos ha enseñado, y balancearlo. Y esa es la energía del número 3. Y con el número 3, ¿verdad? Pues vamos pasando por ese proceso de comprimir información hasta que llegamos al punto ideal de balancear nuestros temas. Si es en cuestiones de las relaciones, no sé qué tiempo, cuántas encarnaciones nos va a tomar para poder llegar a ese nivel de balance entre lo que es amor y recibir amor. Qué tipo de emociones vamos a utilizar en ese proceso va a determinar nuestra sabiduría, ¿sí? Y eso es un ejemplo solamente que estoy utilizando. Claro que hay otras formas de trabajar en una forma más segura, y es la conexión que vamos haciendo internamente con nuestro cuerpo emocional. Esto también representa el órgano sexual, la luna, interesante. Unirlas con el sol, Tiferet, que viene siendo el corazón, o el centro, o la sefirot, o la emanación, que nos conecta con todas las otras sefirot, o emanaciones, o atributos de Dios, o atributos en nosotros. El corazón es el centro de energía que nos conlleva a trabajar a un nivel de conciencia que la mente jamás y nunca lo puede hacer. La mente, con la ayuda del corazón, sí, pero sin la ayuda del corazón, no. Entonces vemos que estas sefirat vienen representando el mundo de abajo, el mundo físico, el cuerpo emocional, con el mundo de arriba, nuestra conciencia, nuestro inconsciente. Y esto también viene asociado a los planetas. ¿Cuáles son los planetas de bondad? Interesante. Venus es uno y Júpiter es el otro. ¿Cuáles son los planetas de rigor? Pues Saturno, Mercurio y Martes. La Luna es un cuerpo celestial neutral que necesita armonizarse, ¿verdad? Porque tiene la capacidad de conectarse directamente con el corazón, el sol. Y el sol es claridad. Y el sol, ¿verdad?, es nuestro corazón. Y es el centro de energía que nos hace sentir cosas que jamás y nunca la mente nos puede hacer sentir. Y nos conecta con el mundo infinito, el Ein Sof, el mundo infinito. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, términos que nos conllevan a entender nuestro cuerpo espiritual, el alma, también el mundo en que vivimos. Y entonces ahí empezamos, la vida coge otro color, ¿verdad? Hay tonos en el que empezamos a entender que antes no entendíamos de la misma forma. Hay una fortaleza que nos empodera y nos ayuda a saber que no somos estos niños torpes, llenos de problemas, llenos de traumas, inseguros, que necesitamos ayuda de un cuerpo religioso que determina qué debemos de saber y qué no, ¿cierto? Pues todo esto tiene que ver con los códigos del año 2026, porque aquí es donde, utilizando el alfabeto hebreo, ¿verdad?, donde tiene letras, que es lo más cercano a la mente universal, y viene unido con la numerología, vamos a entender estos códigos. Es tan interesante porque estas son cosas que, ¿verdad?, yo he ido estudiando poco a poco, y cuando los comparo hasta más con el calendario hebreo, concuerdan. Claro que el calendario hebreo ya tiene la luna, el desplazamiento de la luna, y ellos utilizan esa información para celebrar sus días feriados. Eso no solamente es reunirnos y pasarla bien uno con los otros, es también cuándo lo vamos a hacer para beneficiarnos con las influencias cósmicas, con los comportamientos cósmicos. Y cómo saber ir borrando nuestros desmadres, nuestros desbalances,
Ellos lo hacen todos los años, déjenme decirle. Y déjenme decirle que el año nuevo de ellos no comienza el 1 de enero. Comenzó en la primera luna de Libra, porque ahí hubo un alineamiento multidimensional con el cosmos bien grande y bien profundo. Ellos no son bobos. Y a la verdad que tenemos que admitir que los judíos tienden a ser personas bastante abundantes. Yo no digo que ellos no tengan sus problemas, pero el papel que ellos juegan en la sociedad deja mucho que decir. Yo diría que en este momento, pues, hay una porción de ellos que se está tratando de apoderar del mundo, si no lo ha hecho ya. Pero bueno, este no es el tema de mi conversación. Yo simplemente quiero hacer un punto acerca de cómo trabajar más inteligentemente, entendiendo cómo los cambios de la luna me van a afectar a mí, porque lo está haciendo de todas formas, ¿cierto? Y bueno, sabemos que el código 2026 nos está queriendo decir algo. Pues aquí vemos el número 2 que se repite 2 veces y va a pasar por toda esta década. ¿Y qué es la letra que representa el 2 en el alfabeto hebreo? Pues viene hablando de Bet. Y como pueden ver, Bet parece como un camino cerrado. También puede representar la estructura de una casa, ¿verdad? En el que tenemos que saber entender cómo trabajar con esa base, porque viene demostrando una dualidad. El número 1 se convierte en 2 energías, normalmente lo vemos así, y qué convenientemente que nos empezaron a enseñar el número 2 así, en vez de hacer con rayitas, ¿verdad? Porque la rayita implica de que hay 2 rayitas, pero sigue siendo el 1, ¿cierto? Y aquí es donde empezamos, ¿verdad?, a entrar a estos niveles de reflexión que nos enseña la diferencia entre un símbolo al otro y cómo uno contiene más la esencia de la energía creativa y el otro no, ¿sí? El otro distorsiona y confunde. Es algo súper interesante para mí, yo lo veo interesante, yo no sé ustedes. Y el 2 tiene mucho que ver con esa estructura, pero la dualidad, el lado bueno, el lado malo. Pero claro, aquí hay dos y vemos un 0 en el centro. Y el 0 siempre representa la totalidad de esa fortaleza, ¿verdad? Pero la totalidad de esa fortaleza viene uniendo a estos 2 números que cuando los sumas se convierte en 4 o suma a 4. So, trabajar con una dualidad, estando conscientes de dónde proviene esa dualidad, de dónde nace, ¿verdad? Nos conlleva al número 4. Y el número 4 representa una puerta. Es interesante que la letra es Dalet. Dalet. Y representa una puerta. Aquí está. Y eso es lo que es. So, 2 y 2 crea la entrada, ¿verdad?, a un camino donde podemos empezar a elevar nuestra conciencia, porque el 4 representa a un hombre pobre, pero estos son analogías que se utilizan para determinar un estado de conciencia en el que comenzamos a explorar algo, en el que realmente dentro de esas exploraciones es que vamos a ir aprendiendo a cómo irnos conectando poco a poco de nuevo con la mente creativa. Y claro, eventualmente llegamos al 6. Y el 6 viene representado por Vav, la letra Vav, que viene siendo una de las letras en el tetragrammatón, que viene siendo las 4 letras o el código que representa a la creación, el nombre de Dios que representa la creación. Y Vav, déjenme decirle que habla de una conexión entre el mundo de arriba con el mundo de abajo, ¿verdad? Viene creado por el número 3 y 3 son 6.
en el que cuando empezamos a armonizar el mundo de la dualidad y empezamos a entender cómo entrar en balance, teniendo una mayor conciencia y conectándonos internamente con el cosmos, la mente cósmica, con Dios, y vamos obteniendo, ¿verdad?, nuestros conocimientos que nos empoderan, cómo nos vamos alineando a los tránsitos cósmicos que nos van a beneficiar y cómo trabajar en los momentos en que nos puedan perjudicar. Ahí entramos a otro nivel de conciencia donde empezamos a corregir nuestros desbalances, nuestros desmadres. Y tenemos mucho. Y van a salir saliendo porque con esta numerología del 2 y el 2, en esta década, todo aquello que está escondido va a salir a flote. Y claro que no va a terminar en el año 2030, porque sigue el año 2040, el año 2050. Claro que ya ahí vemos una modificación numérica donde el 2 no se repite. Pero es interesante que cuando tú empiezas a sumar los números del año judío, 5 más 7 más 8 más 6 te da 26. Y cuando sigues sumando la numerología del calendario judío, te das cuenta que en esta década la suma de esos 5.000 años te van a dar siempre los últimos 2 números del año del calendario gregoriano. Hay como una conexión ahí. Y claro, esa es la conexión que yo he notado. Pueden haber muchas más. Pero mi punto es que hay una conexión entre lo que yo he notado a lo que está ocurriendo con el calendario judío. Y claro, mi punto es cómo nos podemos beneficiar sin necesariamente entrar a un contexto religioso, ¿verdad?, en el que tengamos que cambiar y modificar nuestras creencias. Más bien, irlas limpiando, irlas mejorando. Ese es mi punto. Pues, seguimos. El 6 tiene mucho que ver con la estrella de David, tiene mucho que ver con la simbología de la Merkaba, el vehículo de transportación del espíritu. Y claro, son números que no son números pequeños. Son números que el universo nos está diciendo, señores, es hora de crecer. Es hora de trabajar a otros niveles de conciencia. Y cuando tú sumas el 2026, porque fíjense, aquí hay 2 números que representan al tetragramátón. El 10 es la suma del 2026, es 1. Y el 6, Vav, es otro. El 10 es Yod. Y Yod es como una comita. Esta comita aquí que ven aquí que parece un espermatozoide. Y eso es una representación de una compresión, comprimir información. Es como decir, resumen. Esto es un año en el que necesitamos hacer resumen de todos los aprendizajes que hemos ido adquiriendo a través de los tiempos. Y claro, no lo estamos haciendo solamente dentro de la encarnación en que estamos viviendo, lo estamos haciendo a un nivel genético. El planeta está pasando por el mismo proceso. El universo en que vivimos está haciendo lo mismo. Y nosotros tenemos que hacerlo también. Claro que si tú sigues arrastrando la misma porquería de anterior, porque te sientes víctima de la vida en que vives, este año va a ser dificilísimo, porque aquí con estos alineamientos estamos enseñando un nivel de sincronía y cómo las energías se van acelerando. Entonces, ir en contra de aquellos principios que nos conectan con el universo en este momento es como ir en contra de la corriente de un río. Y especialmente en esas partes del río donde la corriente se acelera y se multiplica y se intensifica, ¿sí? Lo mismo. Ahora bien, para poder llevar a cabo estas transformaciones a estos niveles de repetición, vemos aquí que el portal comenzó el 1 de enero
o ya comenzó el 1 de enero, y va a estar ocurriendo hasta el 10 de enero, donde vemos la energía del 1101. Ahí va a haber una conexión profunda con Dios, con el universo, en el que termina por crear el 1111. Para mí este código, yo tuve una experiencia en noviembre que me conllevó a entender que este código tiene mucho que ver con el arco iris, tiene mucho que ver con el camino de Cristo. Y aquí estamos hablando de alineamientos más profundos que vamos a sentir y vamos a tener, donde nos va a conectar con ciertos secretos que tienen mucho que ver con nosotros mismos y con lo que estamos desarrollando y en la forma en que estamos evolucionando. Claro que la luna llena ocurre el 3, creando un código 131. Eso es interesante, cómo tenemos al 6 aquí, del año 2026, pero vamos a experimentar las energías del 3 dentro de esta luna llena que va a ser en Géminis y Cáncer. Qué interesante, porque sabemos que Cáncer está regido por la luna y tiene que ver con nuestro mundo íntimo. ¿En qué forma estamos viviendo? ¿Cuáles son las reglas que nosotros nos estamos imponiendo a la hora de vivir una vida, ¿verdad?, donde nosotros estamos pasando tiempo con nosotros mismos? ¿Cuáles son mis valores y principios? Porque después vamos a trabajar en una forma externa. Recuerden que aquí es un ciclo lunar donde la luna mengua. El trabajo es interno. El conectarnos con nuestro inconsciente en formas y en maneras más profundas para obtener una información que después la vamos a exponer cuando llegue la luna a renacer en Capricornio, porque sabemos que Capricornio es el cuerpo celestial que representa nuestro trabajo, que representa nuestra imagen, nuestra reputación, cómo vamos a trabajar a un nivel colectivo, con qué nivel de claridad vengo yo a desempeñar mis ideas, a trabajar con otras personas, a resolver mis desbalances. Porque el 18, ¿verdad?, cuando la luna va a renacer, aquí vemos que el 9 nos está implicando algo que se completa. Algo que se completa. Y déjenme decirle porque no hay nada como pruebas. El número 9, la letra del número 9, tiene que ver con Tet. Tet. Y déjenme ver si yo escribí lo que Tet representa. Porque es que tomé muchas notas, son muchas informaciones a la hora de saberlas mezclar. A ver, aquí lo tengo. Tet, 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 Tet. A ver. 9, 9, 9. ¿Lo puse o no lo puse? 9. Jaja, aquí está. Tet. Tet tiene que ver con la verdad. ¿Cuál es la verdadera verdad? Es la comprensión de lo que es bueno y lo que no lo es. Antes de llegar a un resumen acerca de lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, con las intenciones que vamos a tener, pues necesitamos reflexionar acerca de lo que realmente consideramos que es verdadero, no por conveniencia o no porque nos están convenciendo de algo que no está bien hecho y convertirlo en algo que sí, es porque sentimos el bienestar. Es una energía, la energía del 9, sí, es esa comprensión que necesitamos tener y utilizar a la hora de distinguir y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Qué interesante. Por eso dicen que el 9 cierra capítulos. Nos ayuda a cerrar capítulos. Y de ahí empezar a trabajar con la luna llena
la luna nueva, perdón, una nueva etapa en el que estamos llevando a cabo ciertos cambios a un nivel social en Capricornio, porque es el mes de Capricornio, para prepararnos para febrero, donde vamos a tener todos estos dos, ¿verdad? Yo digo que febrero va a ser un mes donde más porquería de desbalances y desmadres van a salir a flote, porque es la única forma que lo podemos cambiar. Es desagradable tener que lidiar con nuestros problemas y de ver los problemas que están ocurriendo a un nivel colectivo, ¿verdad? Los problemas sociales, los problemas económicos, los problemas políticos. ¡Qué problema! Pero tenemos que enfrentarlos con valentía para poderlos transformar. Y ahí vamos a tener eclipses donde esas energías se van a magnificar, magnificar, ¿sí? Yo creo que esa es la palabra, a veces se me van las cosas. Se van a amplificar, ahí está, se van a amplificar. Y claro, tenemos que estar preparados, como todo, ¿no? Cuando tenemos que lidiar con cómo organizar algo que está desorganizado, a veces eso es un problema. Es como cuando tu casa está virada al revés, que tú no tienes ganas de hacer nada, pero no te queda otro remedio. Yo creo que le hemos hecho justicia a estos códigos, ¿verdad? Y claro, es parte del proceso de cambio y transformaciones al nivel de conciencia que lo queremos hacer, porque sabemos que desde el año 2012, después del año 2012, con la culminación del calendario maya o azteca o maya, se ha visto los cambios de conciencia que el hombre va a tener, donde nosotros desde el presente, en la forma en que estamos percibiendo nuestra realidad, al nivel de empoderamiento que lo estamos haciendo, vamos a crear el futuro. So, cuidado, porque ese empeño que a veces tenemos de observar todo lo negativo sin ver lo positivo es lo que va a crear un futuro peor. Y yo sé que hay muchas distracciones y hay muchas influencias y mucha manipulación que nos esfuerzan a ver esas cosas desagradables. Y no es nada malo estar empapado de esas cosas, pero si tú lo estás haciendo desde un punto de vista desempoderado, eso es un problema muy grande, porque tus energías están contribuyendo a respaldar energías negativas que necesitan cambiarse y mejorarse, porque hay la oportunidad de hacerlo. Pero tú no lo entiendes y tú no lo sabes. Y no es la responsabilidad de nadie de ponerte al día, es tu responsabilidad. Entonces, en esa nota, yo espero que si tienen preguntas, pues me las pueden hacer. Aquí yo concluyo mi conversación, mi transmisión de pensamiento y de sabiduría, y espero que les beneficie y que los ayude. Muchas gracias y hasta la próxima.